Be'ezrat Hashem, el día de hoy vamos a hablar sobre la situación de actualidad, sobre los eventos que están ocurriendo en Israel y más allá de Israel. Y vamos a intentar poner en contexto lo que está ocurriendo desde un punto de vista geoestratégico, también dar alguna perspectiva de lo que dicen nuestros jajamim al respecto y ver o intentar determinar qué es lo que está ocurriendo y qué podemos hacer al respecto. Todos sabemos que hace unas semanas hubo un pogrom en Israel perpetrado con total crueldad y que el hecho de que la tecnología hoy permite grabar y transmitir prácticamente en tiempo real lo que ahí ocurrió es algo que tiene un efecto que históricamente no se había visto. Que yo sepa, la primera cadena de noticias, el primer canal 24 horas todo noticias, fue la CNN, y creo que ellos comenzaron cubriendo la guerra del Golfo Pérsico de 1991. Estamos hablando de que en esa época pues no existían televisiones portátiles o teléfonos inteligentes con conexión satelital. Existían pequeños televisores que había que conectar, que tenían, pues no tenían necesariamente ese alcance. Y por lo tanto, la tecnología ha avanzado mucho y nos permite hoy por hoy realmente poder estar al tanto con menos filtros y con inmediatez. Entonces, vemos el tiempo que ha pasado desde que el primer canal de noticias, digamos, comenzó a existir, y la época en la que hoy vivimos, y nos damos cuenta de que no es mucho tiempo. Y por lo tanto no hay realmente mucha gente viva en esta generación que tenga experiencia de haber dicho que ha podido vivir y estudiar y analizar este tipo de situaciones. Internet también es ese vehículo que permite a cualquier persona con una de estas cámaras o con un teléfono transmitir esto a todo el mundo. Y sabemos que inclusive las grandes plataformas como esta misma YouTube no tienen la capacidad para filtrar, o la capacidad o no están configuradas para filtrarlo todo, y por lo tanto hay realmente bastante material disponible para que la gente pueda acceder a él para así que ver lo que ocurrió. Yo no he visto algunos, pero desde luego no todo lo que se ha publicado allí. No que recomiende que lo vean, pero definitivamente sabemos lo que ocurrió y sabemos que esto refleja el fracaso total de la ideología de Hamás y de la ideología de todos los que promueven ese accionar, sean los grupos fundamentalistas islámicos, sunitas, chiitas, da igual, sea cualquier persona que se comporte en apoyo de ese tipo de acciones, en donde no solamente es la coerción del más fuerte, sino también como una persona físicamente más fuerte se sobrepone a otra, sino al mismo tiempo
es el fracaso total de lo que de lo que aspira un ser humano, que es realmente parecerse a su creador, y el creador da vida, genera vida y no necesita nada de las creaciones. El creador da. Por lo tanto, aquí lo que se hizo fue tomar de las víctimas y tomar de una manera totalmente cruel. Pero más allá de todo, más allá de ese acontecimiento, vemos que inmediatamente hubo reacciones de muchos países, de Rusia, de China, de Irán, de Estados Unidos, de países en América Latina, de todo el mundo realmente. Todo el mundo empezó a posicionarse a favor o en contra de esa barbarie. No pasaron 2 o 3 días cuando ya había declaraciones por parte de los presidentes de todos estos países apoyando o rechazando tal o cual postura. Las noticias seleccionan unos poquitos datos, unas poquitas notas, unos poquitos, y eso es lo que repiten una y otra y otra y otra y otra vez. Hoy por hoy, con internet podemos ver mucho más, tener mucho más acceso a mucho más información que aquella que nos dan las grandes cadenas. Y por lo tanto la gente sabe más y sabe con más inmediatez y no se conforma, no se limita a saber lo que le están diciendo en los canales generalistas. Y eso nos ayuda a tener una perspectiva más amplia, cosa que también es nuevo, porque hace algunos cuantos años no había tantos canales y cuando había muchos canales seguían siendo televisiones generalistas. Y hoy vemos que ni siquiera teniendo competencia entre los canales que son todo noticias, obtenemos realmente más información. Es muy claro cómo todos los canales de noticias prácticamente en todo el mundo, por lo menos en el mundo occidental, repiten una y otra y otra y otra vez la misma noticia. Y por lo tanto de nada sirve realmente que haya muchos cuando todos nos dan la misma noticia. Unos con un enfoque y otros con otro enfoque. Unos apoyan a Israel, otros rechazan a Israel. Pero más allá de eso nos dan la misma noticia. El hecho de que hay internet podemos tener acceso a más información de fuentes que no necesariamente son los grandes canales de noticias y esto nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva. Pero lo que es interesante destacar es que en la historia de Israel ha habido siempre una desproporcionada cobertura de lo que ocurre en Israel. Desde luego es un punto estratégico a nivel mundial. Es el país que está al este del Mediterráneo, por allí está muy cerca del canal de Suez. En 1967 incluso Israel logró tener control del canal de Suez, que es un punto estratégico importantísimo. Y vemos que ha habido una serie de movimientos, especialmente de países como China, también de Rusia y desde luego también de Estados Unidos en el mar. Y cuando vemos cómo han ido posicionando estos países bases militares a lo largo de puntos estratégicos en esa zona, podemos entender desde un punto de vista materialista, económico, político, militar, qué es lo que están haciendo. Vemos cómo todo el expansionismo de Irán busca controlar puntos muy claves, el estrecho de Hormuz. Un poco más al norte de ese estrecho está los yacimientos de petróleo y de gas natural más importantes de todo el mundo con diferencia, tanto de Arabia Saudita como de Qatar. Eso todo tiene que salir por agua, tiene que salir por mar y tiene que pasar por el estrecho de Hormuz. Para llegar hacia China tiene que pasar por ahí y después pasar por el océano hacia el sur y subir otra vez hacia China. Y hay otro estrecho ahí que es el estrecho de Malaca, por el cual también pasa prácticamente todo lo que llega por barco a China que venga del Oriente Medio. Entonces vemos que Irán tiene control sobre el estrecho de Hormuz. Vemos que también tiene, si ubica en el mapa, está Arabia Saudita, la península arábiga,
Del otro lado, en donde están los hutíes, que ahora están apoyados por Irán disparando misiles contra Israel, eh, esos, esos terroristas también están fondeados por Irán y están básicamente en la frontera de Yemen que da al mar, en donde está el estrecho de Bab el Mandab, perdón, el estrecho de Bab el Mandab. Y por ahí también pasa, pues, todo lo que sale de ahí, del estrecho de Hormuz, todo el gas, todo el petróleo, que va hacia Europa. Tiene que pasar por ese otro estrecho, darle la vuelta a la península arábiga para subir por el canal de Suez para llegar a Europa. Entonces vemos cómo Irán está estratégicamente posicionado en el estrecho de Hormuz. Está a tiro de piedra también de los yacimientos de petróleo y gas más importantes del mundo que están dentro de ese pequeño franja de agua alrededor de Qatar y cerca de Qatar, en frontera con Arabia Saudita. Es de ese lado en donde están los yacimientos más importantes. Durante la primavera árabe hubo intentos de tirar al gobierno de Bahrein, hablando de Qatar, perdón. He estado diciendo Qatar, pero me refiero a Bahrein. También Qatar tiene sus yacimientos, pero si ustedes ven donde se encuentra Bahrein, Bahrein está muy, muy, muy cerca de Arabia Saudita. De hecho, está conectado por un puente que construyó Arabia Saudita. Cuando fue la primavera árabe en 2011 y se intentó tirar al gobierno de Bahrein, Arabia Saudita mandó sus soldados, incluso creo que envió tanques también, para suprimir esa rebelión. Vemos que Irán está intentando tirar a los regímenes de Bahrein, controlar a Qatar, y solamente con eso, y controlando esa parte del estrecho de Hormuz, solamente con el control de esos dos pequeñísimos países, Qatar, Bahrein, ya pudiera hacerse con y muy cerca de Arabia Saudita, pudiera hacerse con el control de la gran mayoría del petróleo que hay y la gran mayoría de gas natural que hay en el mundo, poder sacarlo a través del estrecho de Hormuz y llevárselo hacia China. Si bien para eso tiene que pasar por el estrecho de Malaca. Allí en el estrecho de Malaca vemos que Estados Unidos tiene una base militar muy cerca, está dentro de territorio australiano, si no mal recuerdo, pero hay una base militar ahí importante. En el otro lado, donde está con los hutíes para controlar el estrecho de Bab el Mandab, desde el cual, a través del cual atraviesa todo para ir hacia Europa, le queda también el otro estrecho, el estrecho el canal de Suez. Pero bueno, en el estrecho de Bab el Mandab vemos que en Djibouti, que es el Cuerno de África, pues resulta que hay una ciudad, la ciudad capital en Djibouti, que es sede de bases militares de prácticamente de los países más importantes, tanto de bases militares de Estados Unidos, China, parece que Rusia también tiene una o va a tener una, la propia Arabia Saudita, incluso España tiene ahí una base militar. Hay diferentes países, Francia, tienen bases militares todos allí en la ciudad capital de Djibouti, que es el Cuerno de África, que es la frontera cercana a Yemen, en donde están los hutíes apoyados por Irán, para poder controlar en caso de una emergencia el estrecho de Bab el Mandab, porque por allí sale por mar todo lo que llega hacia Europa. El canal de Suez está controlado por Egipto, pero hay presencia o control, se entiende que con Egipto se puede hablar y está permitido el tránsito. Israel, desde luego, está muy cerca de allí, del estrecho del canal de Suez. Y bueno, esos son los puntos estratégicos: estrecho de Hormuz, estrecho de Bab el Mandab, canal de Suez, por el cual sale todo lo que va, y el estrecho de Malaca en Asia, por lo cual llega todo o la mayor parte del petróleo y del gas a Europa, a China y a otras latitudes. Entonces, vemos cómo por su parte Irán está intentando rodear a Arabia Saudita para controlar estos puntos y poder hacerse con el control de esa energía. No necesariamente tiene que ser el ejército más poderoso del mundo, tiene que ser el ejército más poderoso para quedarse con esos o para controlar esos estrechos y con eso poder poner una palanca para chantajear o imponerse inclusive a países mucho más grandes y poderosos que Irán, como puede ser China o Estados Unidos, porque de allí o a través de allí sale todo el gas, todo el petróleo o una parte importante
que consumen en Europa y que consumen en China y que afectarían, desde luego, podrían manipular los costos del petróleo y de la energía en todo el mundo, y eso tendría un efecto directo en la economía de todos los países. Y, y esa es la jugada estratégica desde mi punto de vista de Irán. A nivel militar, si bien esto está construido sobre una base religiosa, en donde, si ustedes buscan, no es nada más la clase política iraní que es fanática religiosa y que encumbra un concepto que es la yihad, que es una guerra santa en contra de todos los que no son musulmanes, sino que inclusive también las organizaciones, hay una organización que es la organización de scholars, de profesores islámicos que están en todas las principales universidades del mundo, y que también en sus actas fundacionales, en sus documentos de posición, en las cartas que escriben a líderes mundiales, establecen que es un deber religioso no tener ningún tipo de relación con la organización sionista, como la llaman, y al mismo tiempo llevar a cabo la yihad. Esto a todos debería de preocuparnos mucho, porque hay realmente musulmanes en todo el mundo, y más allá de que no todos los musulmanes son personas como tal violentas, que están armadas y que buscan lastimar a la gente, no necesitamos que todos sean radicalizados o fundamentalistas. Basta con que un pequeño porcentaje de estos fundamentalistas eh, estén, sean violentos, para poner a todo el mundo realmente en una posición de terror, y eso es lo que es el terrorismo. Con poco pueden causar un gran terror y un gran caos en mucho. Esto lo hemos visto también a lo largo de los años. No es nada más ya revisar la gente que sube a los aviones, es cada vez más tener más y más medidas de seguridad, al punto de que generan un gasto y una preocupación desproporcionada con los ataques que hacen. Y esto, sin duda, debería de ser parado en seco por los países y por las sociedades que viven en paz, que tienen un nivel de vida bueno, como es fundamentalmente en el mundo occidental, y defender ese nivel de vida, defender esa paz que hay, frenando a los actores que quieren destruir esa paz y gobernar el mundo con la chancla de hierro, como yo digo. Entonces, China envió barcos también a la región del Medio Oriente. China ha desarrollado también una serie de bases militares a lo largo del Océano Índico y cerca incluso también del estrecho de la península arábica, del Medio Oriente, con el mismo propósito de poder defender lo que llega y lo que sale de China. Estados Unidos ha hecho lo propio, y al final vemos, si ustedes en las noticias no nos los van a decir, en las noticias no lo están diciendo, no porque yo sepa algo, sino simplemente porque no lo están diciendo los canales de noticias. Hay muchos conflictos activos, conflictos bélicos y militares activos ahora. Vemos cómo sale el presidente de Turquía, reúne, dicen, alrededor de 1 millón de personas para manifestarse a favor de Hamas, pero al mismo tiempo Turquía es un país que ha corrido de su territorio a millones de personas por razones religiosas. Hubo transferencia de cientos de miles y millones de personas entre Grecia y Turquía. Los turcos se han dedicado también a pelear contra los kurdos al este del país. Tienen sus diferencias religiosas y han matado hasta que se han cansado. Los propios turcos han invadido Siria varias veces para quedarse con un pedazo de territorio de Siria. Es decir, Turquía está envuelta en muchos conflictos bélicos de envergadura, en donde han muerto considerablemente más personas que las que han muerto en toda la historia del conflicto árabe-israelí, con diferencia. Y las noticias no realmente están con los focos y los lentes de las cámaras de televisión sobre Turquía. Esto se puede decir también de otros varios países, desde luego de Irán, definitivamente de China,
que tienen conflictos armados activos actualmente, en donde han muerto decenas o centenas de miles de personas, y que vemos que son normalmente conflictos en donde se quieren quedar con un pedacito de algo, con un pedacito de frontera, con un pedacito de territorio, porque es estratégico, por una razón económica, por una razón política, por una razón religiosa. Y pues la realidad es que es Rusia, China, son países que son gigantescos. Ustedes se ponen a pensar cuántos recursos naturales, cuánta gente, cuánto territorio hay en estos países. Rusia es el país más grande del mundo. Tiene conflictos activos en varias partes, en varios puntos, porque quiere controlar un pedazo más, un poco más. En 2014 conquistó Crimea, porque es un punto estratégico. Ok, y lo que nos podemos dar cuenta aquí, más allá del análisis geoestratégico y de ver cuáles son los diferentes territorios que cada país está queriendo gobernar, y podemos ver varios de estos, pueden entrar y checar los mapas. En Azerbaiyán hay también un conflicto, y por decir algunos, puedo aquí mencionar algunos de los conflictos que ha habido recientemente, donde han muerto cualquier cantidad de personas. O sea, tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania. Se calcula que más de 500.000 de personas han fallecido ahí. La guerra civil de Libia, se calcula que más de 300.000 personas han fallecido desde el 2014 hasta la actualidad. La guerra civil de Irak, sabemos que más de 300.000 personas han muerto ahí también. La guerra civil en Yemen, más de 400.000 personas han muerto allí desde 2015 aproximadamente al presente. La guerra civil en Siria desde 2011, más de 600.000 personas se calcula que han fallecido ahí. El propio tema que les digo ahora de Azerbaiyán, de la región de Nagorno-Karabaj, se la disputan entre los cristianos de Armenia, Rusia también, de su era comunista, los turcos que viven en Azerbaiyán, que es una especie de... Son musulmanes, pero son turcos, no son árabes, y entonces ellos de hecho acaban de lanzar hace nada, seguro, no lo vieron en las noticias, porque no salió en septiembre de 2023, lanzaron una ofensiva militar para quedarse con todo el territorio, mataron decenas de soldados armenios, y eso no apareció que yo recuerde mucho en las noticias. La guerra propia que hay en Irán, la represión iraní contra su propia gente, no sabemos cuánta gente ha fallecido ahí, desde luego mucha gente está falleciendo ahí. El genocidio rohingya en Myanmar, también por parte de afiliados, no se sabe si son afiliados o subvencionados por China, contra los musulmanes que viven en esa región. El propio problema de Darfur. Hay, inclusive en América Latina, yo soy mexicano, en México se calculaba que habían fallecido más personas que en la guerra de Irak, durante la guerra de Irak, a consecuencia de las matanzas entre narcotraficantes, que desde luego están vinculados también a las organizaciones criminales en otros países, organizaciones criminales que incluyen a los terroristas. Se calculaba, creo que fue en el sexenio del 2006 al 12, que más de 300.000 personas habían muerto, el sexenio de Calderón, y cientos de miles de personas han muerto ahí. De hecho, en México hoy por hoy, con López Obrador al poder, el ejército obtuvo una ley por la cual ahora el ejército tiene la capacidad de ser la policía al interior del país. Vemos que, de nuevo, hay otros muchos. El conflicto en Eritrea y Etiopía, solamente en los últimos años más de 600.000 muertos. En Somalia, una guerra civil que lleva décadas y todavía no termina, potencialmente millones de muertos. Y bueno, vamos, la lista es realmente muy extensa. Seguro hay muchos otros que no estoy mencionando. Ha habido problemas en Guatemala, ha habido problemas en Ruanda, donde han muerto millones de personas a machetazos. O sea, realmente lo que queremos, o lo que quiero transmitir aquí, es que esto de que estamos esperando o alguien está anunciando que va a venir la Tercera Guerra Mundial, si entonces escala el conflicto en Israel en este momento, yo creo que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que ya vivimos en una época de una guerra mundial, de una guerra permanente, en donde a nivel local, países y regiones completas están asesinándose unos a otros en este momento. No hablamos ya de un conflicto muy puntual, estamos hablando de muertes de cientos, los conflictos que acabo de mencionar ahora son cientos de miles de muertos. Si los vamos sumando son millones y millones de muertos violentamente que
no hablamos de hace 100 años o de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de lo que está ocurriendo en este momento y lo que ha ocurrido en los últimos 10, 15 años. Son millones de muertos en todo el mundo, en Asia, en el sureste asiático, en el centro de Asia, en Europa, en América Latina, y no hemos tocado tampoco el tema de otra guerra que hay. Ustedes saben que Inglaterra conquistó y gobernó una parte de China importante durante mucho tiempo, y hubo unas guerras que se llamaron las guerras del opio, en donde los chinos se levantaron en contra de los ingleses porque estaban promoviendo las adicciones al opio. Yo escuché unas estadísticas escalofriantes: 150 personas diariamente mueren solamente aquí en Estados Unidos por una nueva droga que se llama fentanol, que lleva tal vez 10 años o algo así, pero siendo comercializada, o 15 años, pero que las estadísticas reflejan cómo los muertos se han multiplicado exponencialmente. Si son 150 muertos diarios por 365 días, son 54.750 personas que podrían morir en Estados Unidos, nada más en Estados Unidos, en un año, por la epidemia o crisis, no sé cómo llamarlo, la guerra quizá de fentanol, que esta es una droga que es decenas de veces más potente que la heroína y que la cocaína, y que necesita uno muy poquitos gramos, no sé, creo que son 2 gramos en una dosis literalmente para fallecer. eh, con una simple pastilla pudiera fallecer en cuestión de horas una persona. Se calcula que son no sé cuántos, decenas de miles o centenas de miles de personas están falleciendo por esta crisis. Hay por esta guerra realmente, porque estos son pastillas que se fabrican. Organizaciones narcotraficantes tienen, pues como es lógico, todo que ver con eso. Mucho de este material viene de China también, pero no es exclusivo de China. Definitivamente hay varios países y varios países y varias organizaciones involucradas. Afecta fundamentalmente a gente entre 15 y 25 años. Son pastillas, lo hemos visto en las noticias, de colores que consumen la gente, y que si tiene un poquito más de la dosis, literalmente es mortal, es un veneno. Y esto está matando gente por centenas o por miles en todo el mundo mientras estamos haciendo este video. Entonces venimos saliendo de una crisis que mató a millones de personas también, como es el COVID, a través de un virus que hay, pues dicen que hay evidencias de que esto es un virus que no es un virus natural, sino que fue un virus fabricado en un laboratorio. Por lo tanto, creo que tenemos que ser muy cuidadosos y abrir los ojos a que, si gracias a Dios vivimos en países que están en relativa paz, en donde podemos salir a la calle, donde podemos eh, llevar una vida normal, no es el caso para mucha gente que vive en zonas de conflicto. Las zonas de conflicto se han multiplicado muchísimo, y hay zonas de conflicto en todo el mundo. E inclusive en estos países donde tenemos paz también hay peligros mortales muy claros que tenemos que tener mucho cuidado. Y lo que podemos también criticar es por qué, cuál es el origen o cuál es el motivo por que la gente se involucra en este tipo de guerras militares o guerras de otro tipo que simplemente buscan matar gente, ¿no? Con pastillas o con otros métodos. Lo hacen a propósito. Pues cuando vemos, reitero, el hecho de que hay países muy grandes que están matando cientos de miles de personas por tener pedacitos de territorio aquí, pedacitos de territorio allá, como si necesitaran más territorio. A lo que voy es, no hay justificación. No hay justificación para estas guerras, y tampoco hay justificación para producir este tipo de drogas que matan a la gente. Y claramente lo que vemos es una ausencia de valores, y eso es lo que es, una ausencia de valores entre la gente que dirige el mundo y que tiene las posiciones de poder,
para evitar que esto ocurra. Y también una crisis de valores en general en la sociedad. Esto de las manifestaciones pro Hamas es, no voy a decir inaudito, porque estoy seguro que los pogromos en Rusia tenían muchos seguidores, inclusive durante la era zarista, no nada más eran los comunistas, tenían muchos seguidores, y los nazis tenían muchos seguidores, y muchas otras organizaciones y muchos otros regímenes tenían muchos seguidores. Entonces, lo que está mal son esos valores. Como judíos hemos sido víctimas a diestra y siniestra a lo largo de la historia. Somos un pueblo pequeño, somos una minoría y sin la capacidad de luchar físicamente contra los ejércitos de los países que nos han buscado lastimar. Ahorita estamos viviendo un momento en donde la guerra en Israel se ha recrudecido mucho, en donde la intensidad de esta guerra es mayor a la que había habido anteriormente, y en donde no podemos descartar la posibilidad de que las consecuencias sean mucho más graves de lo que ya han sido. Nuestros jajamim nos dicen que hagamos dos cosas, y es que estudiemos la Torá y que nos aboquemos a hacer mitzvot y gemilut hasadim, que son actos de bondad. No hay demasiado misterio, no estamos hablando aquí de misterios, ni de mundos paralelos o espirituales, no. Hablamos de cosas muy concretas, y es que la realidad es que hay muy poca gente que tiene el valor de vivir con transparencia, vamos a decir, con simpleza, más que otra cosa, con la simpleza que nos indica la Torah, que es realmente hacer actos de bondad y dedicarse a estudiar la Torah. ¿Y por qué tan importante es estudiar la Torah? Que dicen que equivale a todas las mitzvot juntas. Pues porque ahí viene desglosado y especificado cuáles son los valores correctos que una sociedad y una persona a nivel individual debe guiar su vida para tener una vida de paz y de transparencia, de paz, de tranquilidad y de bien hacer. Desafortunadamente vivimos en un mundo en donde la grandísima mayoría de la gente no se guía ni vive con base en la Torá, busca un pretexto u otro pretexto económico, político, lo que sea, para lanzar campañas destructivas que no consideran el costo humano ni el valor de la vida, porque un pedacito de territorio de un tamaño así no justifica matar a la gente. Es verdaderamente increíble la intolerancia que existe en los países musulmanes y entre los musulmanes de no poder aceptar, ni siquiera dicen como deber religioso, que haya judíos viviendo entre ellos. Hay decenas de países musulmanes con toda la riqueza natural, todos los recursos naturales del mundo, con todos los tipos de paisajes del mundo, y no pueden soportar que haya también una minoría judía que viva entre ellos. Inclusive otras minorías que no sean musulmanes. Si ustedes estudian los conflictos que hay entre Armenia y Turquía, es un ejemplo claro, o entre Armenia y sus vecinos musulmanes, de cómo no hay tolerancia. Y si vemos dónde viven los judíos en el mundo, los judíos nunca han sacado a la gente de ahí, de donde ellos vivían, siempre los han sacado a ellos. El éxodo que hubo de judíos de países en el Medio Oriente en el siglo XX es altísimo. Comunidades que llevaban miles de años viviendo en países como Siria se tuvieron que ir forzadas, y la poca gente que quedó allí se vio sometida a un tratamiento inhumano, fundamentalmente. Esto ocurrió en muchos países árabes, incluso en el norte de África también. Sabemos
para los que no es tan conocido, pero que los nazis tuvieron control sobre muchas zonas del norte de África y ahí también hubo trabajos forzados contra los judíos, torturas y matanzas. Y estos valores de la guerra, estos valores de la conquista, no son realmente valores judíos ni valores de la Torá. Los judíos se fueron de Europa a lo largo de los siglos porque los corrieron, desde Suiza hasta Inglaterra, desde luego pasando por España y otros muchos países, y la gente no los toleraba y el odio religioso era muy parecido al odio religioso que hay de los musulmanes a los judíos hoy, público, en donde el proyecto religioso musulmán hoy de los iraníes y demás es destruir Israel. El propio Hamas destruir a los judíos de ahí, borrarlos de ahí. Esto ocurrió en Europa también en otras épocas, con una tónica similar en donde una cultura, una sociedad religiosa no soportaba que otra religión viviera ahí. Y es realmente sorprendente porque, de hecho, la religión judía, minoritaria en Europa, minoritaria en los países musulmanes, pues nunca adoptó una posición beligerante o se caracterizó por tener grupos de beligerancia. No es una religión realmente de guerra, es una religión de paz. Islam dicen que es una religión de paz, pero vemos que está lleno de guerra. Y esto no es el caso en donde viven las comunidades judías. Las comunidades judías no están haciendo la guerra, ni salen a hacer manifestaciones violentas. Y no es convencer, es simplemente ver la realidad. Se manifiestan después de que hay un atentado, o en Argentina o en otros lugares, para reclamar que haya justicia, de que las autoridades los protejan y demás. Es un milagro, por lo tanto, que los judíos, siendo tan pocos y siendo tan diferentes, hayan logrado sobrevivir tanto tiempo. Nuestros jajamim nos dicen que estudiemos, recemos, cuidemos nuestra boca y cuidemos nuestros ojos para no ver lo que no tenemos que ver y no decir lo que no es correcto decir. Fundamentalmente hablar la Lashon Hará, hablar, destruir con la boca a otras personas, cuál es tan fácil de hacer. Debemos entender que al final el daño es para nosotros mismos y aprender a vivir en silencio, en cierta manera, pero al mismo tiempo defendernos cuando hay estos ataques. No sabemos a dónde vamos a llegar desde un punto de vista racional, desde un punto de vista cuantitativo, matemático. El Estado de Israel no tiene ninguna posibilidad de ganar una guerra contra el eje apoyado por Rusia, Irán y todos los países árabes, o todos los países árabes, con Pakistán incluido con bombas nucleares. No tiene una posibilidad matemática de ganar. Sería imposible. Pero al mismo tiempo, en la historia del pueblo judío ha habido instancias en las que sin ninguna posibilidad matemática, una de ellas la historia de Hanukkah, aún así los judíos lograron ganar. Y si ustedes leen las diferentes ocasiones en las que el pueblo judío se vio obligado a pelear, desde la salida de Egipto hasta la batalla con los midianitas, encabezados por Gidón, hasta otras muchas instancias, la guerra de Hanukkah, siempre fue un milagro, siempre fue la protección divina lo que los ayudó a ganar, porque era literalmente imposible que tuvieran la posibilidad de ganar. Y siempre los judíos fueron lo suficientemente humildes como para atribuir su victoria a Boré Olam y no encumbrarse ellos mismos como los responsables de la victoria. Creo que esto es la historia. No sabemos ni tenemos una noción clara de qué es de cómo se van a desenvolver ahora las cosas. Contra todas las posibilidades matemáticas debemos tener confianza en que Boré Olam está con nosotros. Y creo que debemos tener también la humildad de saber que si Boré Olam está con nosotros y dependemos de Boré Olam y Ein Lanu al Milismoje el Avenu Shebashamayim, al Milismoje el Avenu Shebashamayim, no tenemos en quién confiar
más allá que nuestro Padre en los cielos, Boré Olam, el Dios creador del mundo, pues intentar acercarnos a la Torah, intentar acercarnos a esos valores, poder vivir nuestra vida un poquito más cercana y apegada a esos valores. Los valores judíos son muy específicos, son muy concretos, son muy diferentes a los valores musulmanes y a los valores cristianos, completamente diferentes, y no lo sabe uno hasta que no empieza a practicarlo. Entonces mi sugerencia realmente para todos es acercarse a Borei Olam y empezar a tomar su judaísmo con seriedad, porque también en la historia hemos visto que más allá de si uno es observante o no es observante, los gentiles no diferencian entre quién es observante y quién no es observante. Simplemente cuando se trata de ir a por los judíos, van a por los judíos, y por lo menos que los propios judíos tengamos una mayor claridad de por qué somos judíos y de cuáles son los valores propiamente judíos contenidos en la Torah, nos va por lo menos a ayudar a entender y a ver con claridad por qué somos esa oveja entre una manada de lobos. Porque, y yo lo voy a decir también por qué, porque en cierta medida, eso que todos pregonan pero no viven, los judíos de hecho, o algunos de ellos, sí viven con base en eso. Eso de ser, de ir por la paz, de hacer la paz, de respetar y de comportarse con moralidad, es algo que todo el mundo dice, pero muy poca gente de hecho hace. Y la permanencia y la existencia del pueblo judío se debe a eso. Aquellos, de hecho, esto es lo que dice la Torá, esto es lo que los judíos siguen, y esa transparencia, esa simpleza, no hay mucho misticismo aquí de comportarse correctamente como dice en la Torá, es lo que ha sobrevivido a lo largo de miles de años. Y contra todas las posibilidades. No es una posición fácil de estar en ella porque es una posición de debilidad, es una posición de minoría, es una posición de ser más pequeño, pero al mismo tiempo cualquier análisis lógico nos demostrará qué es lo correcto de hacer. Si todos esos países que luchan por pedacitos de territorio se juntaran, tendríamos todos juntos, como planeta Tierra, tendríamos el ejército más poderoso del mundo. Tendríamos la habilidad de los chinos y la de los americanos y la de los rusos, todas trabajando juntas, por el mismo objetivo. Sin embargo, no se puede, no hay paz. Y no hay paz porque no hay valores. Y si hubiera valores de verdad, no los que pregonan las constituciones gentiles, sino valores de verdad como los que pregonan la Torah, tendríamos paz. Baruch Adonai Leolam, amén, amén.